Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y pues espero que se encuentren perfectamente bien aquí en este hermoso municipio de Huachinango. Pues sentimos un poquito de calor, la temperatura debe de andar alrededor de los 30 grados, si no es que un poquito más, pero pues esperamos no más, ¿verdad? Sino que de 30 para abajo. Por las tardes ya se va tranquilizando, ¿sí? Por la metida del sol, y eso pues hace que aquí, como es una sierra bastante hermosa, era quizá hace tiempo muy hermosa, tenía mucho bosque y había un poquito más de frescura, de frialdad, ¿sí? La temperatura era más húmeda, ¿sí? Y pues eso al final pues era la gente adaptada a la altura de casi 1500, 1460 metros sobre el nivel, pues ayudaba, ¿no?, a mantener fresco el tiempo en estas temporadas de primavera. Y ahora pues la primavera se va sintiendo más porque dicen los científicos que hace, pues no sé, porque cada 100 años, la Tierra sube de temperatura, sube. Hace, no sé, 200, 300 años, la temperatura era subía 2.5. Ahora la temperatura en este siglo, ¿sí?, o el siglo pasado, el siglo XX, y entramos al siglo XXI, la temperatura va aumentando. 3.2, 3.3, o sea, va en aumento. Y dicen que cada 100 años hay esos aumentos. ¿Por qué? Por la contaminación ambiental, por tantos problemas que tenemos ahora de que hay mucha deforestación y esa, pues como consecuencia, tirar basura en la calle, las empresas o industrias transnacionales cada vez están más contaminadoras. No nos damos cuenta que pues todo lo que el Distrito Federal y muchas ciudades, capitales, como en el caso de Puebla, o las otras capitales del norte, pues hay mucha contaminación ambiental. Y esto es precisamente más reciente en las épocas de estiaje, en las épocas de calor, y es sencillamente que esto es lo que nos trae, ¿no?, un poquito de calor más fuerte, ¿sí? El agua se escasea. Sin embargo, nos parece que el ayuntamiento de Huachinango, pues preocupado por eso, se anticipó a conseguir agua para que en momentos difíciles como este tuviéramos algo de agua. Hay pueblos que están padeciendo las consecuencias y eso, pues como situación difícil, genera conflictos y ya hay problemas muy fuertes en algunos municipios de los 2.500 que tiene el país. Sin embargo, pensemos que Huachinango no se le complicará. Ya estamos a unos días del segundo mes de la primavera, ¿sí? Y pues hasta junio, 20 de junio, 21, estaríamos cumpliendo ya el ciclo primaveral y entraríamos ya a una etapa quizá de lluvia intensa. Ya se empezaron a sentir algunas, sí, pero pues así como llueve aquí, puede llover en el norte, puede llover en el sur, sí, donde menos se piensa con estos calores tremendos, sí. Entonces los calentamientos pues del planeta están cada vez más difíciles. Hay que pues saberlo soportar, también entender a las autoridades que están haciendo todo lo posible porque tengamos agua, ¿sí? También se nos recolecte la basura, ¿sí? Y que pues eso también haya un poquito de más seguridad policíaca,
¿Por qué? Porque han aumentado los robos, ¿sí? A casas, hay muchos asaltos. Ahora te bajan la batería de tu carro, te rompen los espejos o te quitan una llanta y así sucesivamente. Entonces las mafias, los ladrones, los grandes ladrones, pues se encargan de organizarlos para hacer, pues asustarnos y tener más miedo. Entonces hay incluso en los bancos más robos, ¿sí? En las tarjetas, tengan mucho cuidado, queridos amigos, ¿sí? De la tercera edad o cualquiera, ¿sí? Que saque efectivo, hágalo acompañado de otras personas, no lo haga solo porque pues los ladrones se dan vuelo, ¿sí? Y hay mucha gente amenazada, lo están desapareciendo a muchos. Pues ojalá y no se genere esto una calamidad, una situación difícil, un caos, porque siempre buscamos seguridad. Y hoy, amigos, pues traemos un libro. Ya ven ustedes que el día de mañana se celebra el 15 de, precisamente de mayo, el día del maestro, el día del profesor, ¿sí? El día del movimiento magisterial. Es un día más, ¿no? Un día que se suma a tantos días que han tenido, y eso al final pues es una consecuencia interesante, ¿no? No nada más es la pura celebración, porque habría que ver de todos los 2 millones que hay de maestros y que por eso el magisterio está dividido. Hay la CENTE y hay el CENTE. El CENTE es el sindicato, ¿sí? De trabajadores de la educación, y la CENTE es la coordinadora. Que mucha gente se ha de preguntar por qué dos figuras sindicales, ¿no? Precisamente porque en el interior del CENTE se dividieron, porque así en su momento dado, pues la estructura interna no supo entender las demandas de todo el magisterio. Y hay una serie de subdivisiones al interior del sindicato, y porque el sindicato, ¿sí? El CENTE, pues se complicó la vida, empezó a corromperse, le robó muchos recursos a los propios maestros, pensaron los líderes que no se iban a dar cuenta, y así se comportaron muchos sindicatos, ¿no? Muchos. A ladronearse el recurso económico. Entonces, eso es lo que ha hecho pues que estemos en consecuencia en una situación bastante complicada, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues vamos a entender que ahora, ¿sí? En esta nueva fase en la que se busca una transformación y que es precisamente a través de la educación transforma, ¿sí? Y como consecuencia pues nos trae esa situación de cambio. Los cambios son muy necesarios, y traigo un libro que vale la pena no perder de vista. ¿Se acuerdan ustedes de Paulo Freire? Paulo Freire es un brasileño, ¿sí? Pues que ya falleció. Él nació en 1964, encargado por el Ministerio de Educación, ¿sí? Porque en Brasil pues ha habido golpes militares del sector alfabetización de adultos con amplia colaboración de universitarios, creó círculos de cultura o círculos de lectura, centros de cultura popular en todo Brasil. Su método fue aprobado y elaborado a partir de experiencias prácticas. En forma elaborada surgió sobre todo a partir de 1961. Perdón, no, él no nació en el 64. El movimiento de educación base patrocinado por el episcopado tomó el método Paulo Freire como línea programática. Este señor, Paulo Freire, él estudió para sacerdote y se hizo sacerdote, pero después pues le dio por la educación, y ya saben ustedes que hay sacerdotes profesores, catedráticos. Por eso él siempre ha trabajado para las escuelas públicas.
¿sí? No se sabe si ha trabajado para alguna escuela privada. Y aquí pues es lo que aquí en México muchos mexicanos, algunos, querían que la educación se privatizara. Entonces tenemos una educación pública, ¿sí?, que intenta llegar a la gente pobre para que todos tengamos la oportunidad de ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y como consecuencia una carrera profesional. Ahora pues ya hay tantas maestrías, ¿no?, estudios de posgrado y hasta doctorados. Y cuantos doctorados quieran hacerlo, los jóvenes ahora, si están inquietos en prepararse cada vez más, pues qué bien, ¿no?, que tengan tantas maestrías, tantos doctorados, tantos diplomados, para conocer tantas teorías que son muy necesarias. Y Pablo Freire recomienda pues toda una serie de cosas. Él escribe este libro que traigo, que se llama precisamente Pedagogía del Oprimido. La pedagogía del oprimido, pues él la anuncia como una cuestión interesante que vale la pena no dejar de lado, ¿no? Dice, tal vez sea ese el sentido más exacto de la alfabetización, aprender a escribir su vida como autor y como testigo de su historia, biografiarse, existenciarse o historizarse. O sea, escribes tu historia, escribes tu biografía o tu existencia, qué haces en ello, ¿no? Por esto la pedagogía de Freire, siendo método de alfabetización, tiene como su idea animadora toda una dimensión humana de la educación como práctica de la libertad, lo que en régimen de dominación solo se puede producir y desarrollar en la dinámica de una pedagogía del oprimido, ¿sí? O sea, le llama pedagogía del oprimido o enseñar las técnicas, ¿sí?, de educación al oprimido en el caso de nosotros, los de este continente, y sobre todo la parte latinoamericana de lo que es, ¿sí?, Sudamérica, Centroamérica y lo que representa México, haciendo a un lado a los Estados Unidos y a Canadá. La educación de los pueblos oprimidos, los pueblos conquistados como México, pues siempre, ¿no?, mantuvimos un atraso en ello, no porque los indígenas o los conquistados fueron, ¿sí?, no quisieron educarse, sino que fueron orillados a hacerlos a un lado y no dejaron que los pueblos originarios durante más de 300 años pues fueran a la escuela. Y eso es precisamente un atraso intelectual, egoísta de parte de quienes nos conquistaron. Y esa dependencia, pues, ¿qué es lo que hace? Pues que también te atrases en cultura, también te atrases en educación, te atrases en el cambio. Y entonces se buscan nuevas teorías que ayuden un poco, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no perdamos de vista, como dice aquí, en las primeras palabras de Paulo Freire, él dice, uno de los aspectos que observamos, sea en los cursos de capacitación que hemos realizado y en los cuales analizamos el papel de la concienciación, sea en la aplicación misma de una educación liberadora, es el del miedo a la libertad, al que haremos referencia en el primer capítulo de este ensayo. Y es precisamente cuando se habla del miedo a ser libre. Erich Fromm, un intelectual alemán, psicólogo, habla precisamente de ese miedo que le tenemos a ser libres. ¿Por qué? Precisamente que en la época de ser esclavos nos sometieron y corrías el riesgo de ser asesinado por los dueños del capital, de los dueños de la tierra, ¿sí?, los que nos esclavizaban a los indígenas. Y entonces, pues, búscale y verás la historia que la escribieron y que eso al final de cuentas tuvo un resultado interesante. Ser sometido no es cualquier cosa, te obligan a hacer lo que ellos dicen. Es lo que sucede así con el crimen organizado. Si el crimen organizado capta a los jóvenes,
los adiestra para que sean pistoleros de ellos, ¿sí? Los obliga a hacer lo que ellos dicen, si no te matan. Entonces los jóvenes tienen que aceptar las condiciones. Y eso es sencillamente, más cuando estás pobre, que no tienes ingresos, que no tienes un buen empleo. Pues eso al final, si no eres una persona lo suficientemente preparada, pues vas a aceptar lo que te ofrezcan. Y es así las graves consecuencias de las cuales ahora pues estamos sometidos, ¿no? Y como consecuencia pues tenemos miedo. Y ese miedo se debe precisamente a que nuestra libertad es sometida, ¿sí? Siempre sojuzgada, siempre con el apremiante de que puedes en su momento dado ser asesinado si no obedeces las consecuencias. Si como esclavos te escapabas, ¿sí? Pues imagínate cuando te agarraban, eras castigado de manera brutal. Entonces, por ello, pues es importante entender, ¿no?, hasta dónde es posible que nosotros como país hayamos sido sometidos pues casi 500 años por los españoles, casi, ¿sí? Porque después de la independencia no dejaron a México, siguen, aquí en México siguen los españoles, siguen dominando el estado de Puebla, siguen dominando el estado de Tlaxcala, siguen dominando pues Morelos, una parte de Hidalgo, y así ese dominio del centro de la República donde están ellos ahí. Entonces todavía no logran, ¿sí?, satisfacer su saqueo, ¿sí? Así que, y luego pues de paso tenemos algunos mexicanos traidores que les encanta ser españoles o ser gringos, y como consecuencia pues hay situaciones bastante difíciles. Pero para seguir comentando este librazo, ¿sí?, y en relación al Día del Maestro, que es el día de mañana, ¿sí?, y pues vamos a un espacio y regresamos, queridos amigos. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor.
Bien, amigos, pues continuando con este libro que es una hermosura, pues por los textos, toda la escritura, todas las palabras hechas por Paulo Freire, ¿sí? Un brasileño, pues sacerdote, pero además un pedagogo, un maestro que pues enseñó y crió toda una estructura en Brasil educativa para ayudar a tanta gente pobre, ¿sí? Y vaya que en Brasil se distinguía también como en México la pobreza, allá el sometimiento también era terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como aquí en México, no nos escapábamos, tantos países que fueron conquistados, ¿no? Sometidos, esclavizados, ¿sí? Y pues como consecuencia ese clasismo y ese racismo que hay, ¿sí? Pues es una situación bastante complicada para los que, pues para sobre todo para los güeros, ¿no? Para todos aquellos blancos que se sienten pues norteamericanos o se sienten europeos. Aquí nosotros somos con mucha humildad y sencillez, ¿sí? Descendientes de los pueblos originarios, son cerca de 70 pueblos, y pues es un orgullo tener un origen. Otros quizás no lo tienen, o no lo aceptan, o lo han rechazado. Sin embargo, pues con este librazo dice, continuando con lo que él dice, hablamos de la libertad, ¿no? El miedo a la libertad, de la cual habla también Erich Fromm, ¿sí? Pero aquí lo habla sencillamente Pablo Freire, y dice, habla de la persona radical, habla del sectario, del ser humano que lucha solo, de aquel que busca a través de acciones como es el ser los extremos anárquicos, ¿no? La anarquía, o se lucha de manera derechista o ultraderechista, y en ambos también hay anarquistas, ¿sí? Que se vuelven radicales, y ese radicalismo de ideas pues ha llevado a situaciones conflictivas. Por eso se crean, ¿sí? Los estados, o sea, los gobiernos que van en un momento dado a regular, a controlar, a dirigir un país para poder cuidar a la ciudadanía. Entonces ese radicalismo hay como consecuencia la famosa guerrilla, ¿no? Y de ello pues también está la derecha, y dentro de ellos están precisamente la ultraderecha. Hay grupos aquí en México, incluso está el famoso Yunque, está el Opus Dei dentro de la iglesia del clero católico, y así hay una serie de grupos radicales que no están de acuerdo con los pobres de este país. No están, o sea, los usan o nos usan, y ellos creen que no nos damos cuenta. Pues qué tontería más grande, porque eso al final hace que nos rebelemos, y esa rebelación se vuelve un sectarismo, un anarquismo, una lucha por el cual se tenga que rebelarse, ¿no? Y esa lucha en la que se tiene que hacer, en la que nacen una serie de líderes que van a defender una causa. Y dice aquí que el sectario, cualquiera que sea la opción que lo orienta, no percibe, no puede percibir o percibe erradamente en su irracionalidad cejadora la dinámica de la realidad. Y dice pues que, por el contrario, cerrándose en un círculo de seguridad del cual no pueden salir ambos, establecen su verdad, verdad que no es aquella de los hombres en la lucha por construir el futuro, corriendo los riesgos propios de esta construcción. No es la verdad de los hombres que luchan y aprenden los unos con los otros a edificar este futuro que aún no está dado, como si fuera el destino, como si debiera ser recibido por los hombres y no creado por ellos. Y así es, por eso en México nosotros tenemos profesores, catedráticos, en donde en las escuelas primarias, en la escuela de la Secretaría de Educación Pública, que nació
allá por 1921, cuando estaba gobernando este país Álvaro Obregón. Entonces vean ustedes que nace ahí con José Vasconcelos, ¿sí?, la Secretaría de Educación Pública en 1921. Y a partir de ahí pues hay la necesidad de educar a nuestro pueblo. Imagínense ustedes, después de terminada la revolución, pues hay que entrarle a una etapa de estabilidad para poder educar a nuestro pueblo. Y es ahí donde nace, pues va naciendo la inquietud de mucha gente que se va preparando y empiezan a haber una serie de revueltas, ¿no? Después de cierta pues cantidad de años, de 1921, póngale ustedes 10 años después, ¿sí?, y la rebelión se va dando. Y entonces es ahí que el sectario, dice aquí, y radical, si quieren, su libertad, pero individualizada, uno es reaccionario y el otro es revolucionario. El que reacciona en contra es el que no está de acuerdo en que la gente pobre sea educada, ¿sí?, quiere que siga siendo sometida. En ambos casos, dice, la sectarización es reaccionaria, porque unos y otros se apropian del tiempo y sintiéndose propietarios del saber, acaban sin el pueblo, ¿sí?, que no es sino una forma de estar contra él. En lo que se refiere al sectario de la derecha, cerrándose en su verdad, no hace sino lo que es propio. Por el contrario, el hombre de izquierda que se sectariza y encierra es la negación de sí mismo y pierde su razón de ser. En ambas circunstancias puede hacerse en ese pensamiento ideológico que está luchando por defender a los pobres, por quitarlos de esa forma esclavizada de verlos, ¿sí?, porque no hay igualdad, porque no se educa en igualdad de circunstancias a todos, sino que a unos se les prioriza, se les da esa oportunidad y piensan pues que hay que hacer de la educación una educación privada, ¿no?, sí, particular, que tienes que tener dinero para poderte educar, si no tienes ya no te educaste. Entonces esa forma de pensar pues genera como consecuencia situaciones difíciles, atrasos, porque no tienes cómo pagar la escuela. Es hasta la llegada de Andrés Manuel, ¿no?, que se puede y se respetan los libros de texto gratuito. Hay esa lucha en la que la derecha y la ultraderecha están empeñadas precisamente en combatir, ¿sí?, esa educación que se genera hacia los pobres. Entonces, no quieren que los pobres se eduquen, no quieren que los pobres cambien, no quieren que los trabajadores se preparen y sean grandes revolucionarios, sobre todo para que entiendan el paso de la historia. ¿Por qué fuimos conquistados? ¿Por qué fuimos sometidos? ¿Por qué en su momento dado eso esclavizó a la gente? ¿Por qué en su momento dado pues hay racismo? ¿Por qué hay ese clasismo? ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué somos envidiosos? ¿Por qué hacemos una serie de actuaciones prejuiciosas que nos generan pues una situación bastante confusa entre nosotros? Y esa lucha que se da pues viene precisamente de la gente que tiene recursos económicos y que no quiere, ¿sí?, que el pueblo de México salga adelante, trascienda, que se mantenga trazada, manipulada, ¿sí?, y que en su momento dado siga siendo sometida. Y es lo que quieren los gringos, ¿no? Pero pues no nos vamos a dejar. El hombre, dice Paulo Freire, el hombre radical comprometido con la liberación de los hombres no se deja prender en círculos de seguridad en los cuales aprisiona también la realidad. Por el contrario, es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad para a fin de conocerla mejor, transformarla mejor. No teme enfrentar, no teme escuchar, no teme el descubrimiento del mundo, no teme el encuentro con el pueblo, no teme el diálogo con él, de lo que resulta un saber cada vez mayor de ambos. No se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos,
se compromete con ellos en tiempo para luchar con ellos por la liberación de ambos. ¿Sí? Como afirmamos, la sectarización es lo propio del reaccionario, la radicalización es lo propio del revolucionario. Entonces, pensemos en dos cosas muy sencillas, lo que pasa actualmente en México. ¿Sí? Hay ejércitos, ¿sí? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hay el famoso Ejército del Pueblo, ¿sí? Revolucionario, el EPR, y así hay varios grupos que están, pues, si ustedes quieren, escondidos, buscando sencillamente porque pueden ser desaparecidos. ¿Sí? Yo no creo que los desaparezcan porque pues hay una nueva forma de gobernar, de respetar la libertad de expresión, ¿sí? Y la libertad de decidir. Y ese radicalismo que se muestra ahí es una forma anárquica de hacer pues grupos, ¿no? Ejércitos que también están luchando por defender a los trabajadores, a los pobres de este país, pero también están los grupos de derecha. Y en esa lucha entre uno y otro que busca el poder, ¿sí? Pues en medio hay gente que es moderada, que busca también a través de las ideas progresistas, pues salir adelante, darle la oportunidad a los empresarios, darle la oportunidad también a los trabajadores, a los obreros, hacer que los sindicatos se democraticen, ¿sí? Y que eso al final, pues en lugar de ser líderes corruptos, se tenga pues que esos sindicatos sean revolucionarios y que defiendan realmente los intereses, ¿sí? De los trabajadores. Y así es como debemos caminar, siento yo, ¿no? Entonces, con ello sí hay su importancia, ¿no? Por el cual los que tenemos la oportunidad de poder ayudar a solidarizarnos en la educación de México, con el pequeño grano de arena que están haciendo, pues los educadores no es que en su momento dado nada más cumplan su día, el día de mañana, sino que hagan bien su trabajo, que sean honestos, que sean éticos y que ayuden al alumnado a liberarse de una serie de ataduras, que eso al final es algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros, porque fuimos educados en una etapa en la que posiblemente no había las suficientes escuelas para nosotros. Ahora hay suficientes escuelas para muchos niños y muchos jóvenes, y no es una actitud egoísta, es una actitud, qué bueno que estamos librando ese gran futuro. Lo que queremos es que los maestros futuristas logren ser mejores especialistas en pedagogía y que eso al final de cuentas es lo que se busca para hacer mejores jóvenes, más revolucionarios, más críticos, y que esa crítica sirva para podernos enderezar en todo lo bueno o malo que hacemos, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ni traemos la verdad, ¿sí? La buscamos. Y en esa búsqueda, pues entendemos lo que debemos hacer. Y eso es sencillamente lo que se quiere de este magisterio. Este magisterio ustedes deberán preguntarse, ¿por qué está dividido? ¿Que los maestros no se pueden poner de acuerdo? ¿Que la Secretaría de Educación Pública no tiene una fórmula para poderlos unir y que en su momento dado esa unidad sirva para que el pueblo de México también haga su papel? Hay algunos encargados de los grupos que existen fácticos de querer dividir a la educación, pues tal parece que sí. Y que esa división en la educación se han encargado pues ciertos grupos que encierran, ¿sí?, ciertas maldades, y que esa maldad al final trae como consecuencia, ¿sí?, el que mucha gente de nuestra sociedad mexicana siga siendo manipulada, y que esa manipulación que se da es veneno puro para distraer a la gente, ¿sí?, más que lea un buen libro. Y entonces
el recomendarles a ustedes a que lean un buen libro es con la finalidad de que aprovechemos el tiempo. Y eso es sencillamente algo que no debemos de perder de vista, queridos amigos. La recomendación para el siguiente espacio, vamos a ello y regresamos lo más pronto posible con ustedes para continuar con esta lectura del libro, de este gran libro, La pedagogía del oprimido, ¿sí?, de Paulo Freire. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Ya repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Pues bien, amigos, cada comentario que pues brindamos es con la finalidad de que ustedes puedan leerse un buen libro. El hecho de que puedan leer La pedagogía del oprimido es un libro pues que no solamente lo va a leer el profesor, el maestro, no, lo puede leer cualquier ciudadano, ¿sí? Léanlo y les va a gustar, lo pueden bajar de la red, no tiene más que pues 150 hojas, ¿sí?, que viene en PDF, lo pueden bajar y irlo a imprimir, le sale como en 80 pesos, ¿sí? Y es un librazo que les va a servir para entender un poquito lo que pasa, ¿sí?, en este continente, sobre todo de Brasil para acá, todos esos países en los que pues ha habido algún problema, y este señor pues un problema educativo, y este señor pues precisamente hace una serie de recomendaciones pertinentes, oportunas en su momento, ¿no?, allá por 1940, 50, ¿sí?, 60, en esas décadas en las que él estuvo incluso preso, ¿sí?, porque pues los gobiernos brasileños eran los militares los que mandaban.
y entonces pues habían dictaduras un tanto cuanto fuertes, castigaban y él tuvo que vivir exiliado en algún país, y eso es sencillamente, pero eso también te hace rebelde, ¿no? Te hace un líder que busca precisamente cómo ayudar a la sociedad, cómo ayudar a los grupos oprimidos, cómo ayudar a esa desigualdad para quitarla de tajo poco a poco, ¿no? Cómo ayudar a que la gente lea un poquito más, cómo ayudar. Y él dice aquí, sí, para nosotros, sin embargo, el problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en dialogar con ellas sobre su acción. De cualquier forma, el deber que Lucas reconoce al Partido Revolucionario de allá de Brasil de explicar a las masas su acción coincide con la exigencia que planteamos sobre la inserción crítica de las masas en su realidad a través de la praxis, por el hecho de que ninguna realidad se transforma a sí misma. Ninguna realidad se transforma. Tiene que haber una teoría, tiene que haber gente, tiene que haber líderes que nos induzcan a cómo, ¿sí?, ir cambiando, cómo adaptarnos a esos cambios, qué es lo que nos ha hecho daño, qué debemos hacer para poder, ¿sí?, entender lo que pasó con nosotros en esa conquista y qué pasa después de la independencia y qué pasa después de esa lucha revolucionaria de 1910 y qué hacer, qué hacen los nuevos gobernantes por este país. Y así es como se van, pues nos vamos adaptando a toda una serie de políticas que nos van a ayudar a mantener un país más tranquilo, ¿sí? O sea, esa estabilidad aparente que se va dando, pues se inicia precisamente en 1921 con la Secretaría de Educación Pública. Precisamente, imagínense cuántos años tiene la SEP, cuántos años tienen los maestros, ¿sí?, de haberse constituido. Muchos maestros han muerto, muchos maestros han nacido, muchos maestros sustituyen a todos aquellos que por alguna circunstancia ya nos dejaron esas grandes enseñanzas, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. El comentario es que nuestros maestros, los maestros, ¿sí?, de este gran país de casi 130 millones de habitantes, pues estén siempre, ¿sí?, buscando cómo encajar en las nuevas formas para modelar este país y encontrarle en esta etapa de modernización, ¿sí?, cómo irse adaptando a las circunstancias, ¿sí?, y dejar de ser en su momento dado manipuladores de esa educación. Buscar con honestidad cómo debe, ¿sí?, salir uno adelante. Entonces dice, la pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces ahí y debe tener en los propios oprimidos, que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, ¿sí? Y eso es sencillamente, ya no podemos seguir siendo oprimidos. La educación ya no debe, o la gente que tiene intereses, que quiere que se privatice la educación, que quiere que la educación sea pública, pues debemos de pugnar, ¿no?, porque la educación sea lo más recto posible para que nos eduque y podamos ser nosotros personas educadas, respetuosas, que debamos entender por qué en su momento hay individuos que se comportan de manera mal, ¿sí?, y hay individuos que son muy buenos, y esa bondad entre lo bueno y lo malo nace conceptos filosóficos que el mismo ser humano va tratando de descifrar y va empujando para encontrar, ¿sí?, un nuevo rumbo, ¿sí?, ya que son retos que se fueron buscando, ¿no? Y esos retos al final tienen que tener una salida. Nuestra gente aquí, por ejemplo, en este municipio de Huauchinango, tiene que educarse bien a los niños, tiene que educarse bien a los jóvenes,
porque hay jóvenes que están muy desatados con la droga, con el alcohol, con el sexo, y al final de cuentas tal pareciera que muchos jóvenes no les dan importancia a la política, no les interesa. Y es ahí la fuerza que tienen ellos, esa fuerza que es bastante importante. Y eso es precisamente lo que nos lleva a preguntas, como dice Pablo Freire, la pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado, de falsa generosidad, hace que los oprimidos, objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, en la práctica de esta educación implica el poder político, y si los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar entonces la pedagogía del oprimido ante la revolución? Esta es sin duda una indagación altamente importante, cuya respuesta parece encontrarse relativamente clara en el último capítulo de este ensayo. Aunque no queremos anticiparnos a él, podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos en el proceso de su organización. Y remata, dice que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso permanente de liberación. ¿Cómo ven, queridos amigos? Pues esto es sencillamente algo que nos va guiando sobre cómo debe de hacerse la nueva pedagogía hacia los trabajadores, porque los trabajadores son los oprimidos, ¿sí? El esclavo en un momento dado pues fue y luchó por liberarse, porque los ricos nunca querían que los esclavos se liberaran, tuvo que nacer de la misma inquietud rebelde del esclavo para poderse liberar, y murieron muchos líderes, ¿sí? Y esa enseñanza que dejaron estas gentes en esa lucha, pues es la que interpreta sencillamente con esta nueva pedagogía, ¿sí? Que da a entender, ¿sí? Cómo es posible que el trabajador pueda ayudarse si es que se pone a leer, se pone a estudiar, se pone a ver libros que le puedan ayudar a cómo ayudar a sus hijos. Es necesario que nosotros pugnemos por ser mejores, y que esa mejoría debe salir precisamente de la gente trabajadora. El trabajador es bueno, hace toda una lucha diaria para salir adelante. Y esto, en cualquiera de estos momentos, será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará culturalmente la cultura de la dominación. En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y en el segundo por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora que se mantiene como aspectos míticos en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. Y ello nada más siento hincapié en ello,
Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que ésta en la historia jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituyen? No existirían oprimidos, ¿sí?, si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados en una situación de presión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos. Los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes son los que se debilitaron, queridos amigos. Y eso es sencillamente lo que podemos entender, que siempre que el ser humano ha sido sometido, ¿sí?, ha sido sometido por la fuerza, y más si es sometido por las armas, que es lo que muchos quisieran aquí en este país, que fuéramos sometidos por los gringos. ¿Qué diablos tienen que ver los gringos en este país? No, pues mucho económicamente, pues son los que se llevan las grandes cantidades, ellos nos surten de armas, ellos nos compran droga, ellos sí venden la droga y la revenden a Europa, ellos hacen todo lo que les deja grandes cantidades de dinero, y entonces pues vean ustedes en manos de quienes estamos, ¿sí? Ya nada más faltaba que en su momento dado se lleven todo lo que se produce en la agricultura, y tal pareciera que también por ahí estamos siendo castigados. Todo porque no tenemos gobiernos fuertes por sus pueblos que tienen miedo a lo que Estados Unidos haga, y ese es sencillamente algo de lo que está pasando actualmente. Pues bien, queridos amigos, regresamos para concluir, sí, nuestro programa, sí, el círculo de, sí, la lectura, y con ello pues podemos decir que hay que leerse un buen libro. Regresamos.
No hay lugar tan dulce como el hogar. Bien, amigos, pues sí, estamos tratando de interpretar este buen libro, La pedagogía del oprimido, con la finalidad de que pues podamos también tener y felicitar a todos los maestros el día de mañana. ¿Sí? Es un año más de todo el trabajo, el esfuerzo que realizan muchos profesores de primaria, de secundaria, de preparatoria y de carreras, ¿sí?, importantes en México. Allá hay más universidades, más escuelas secundarias, más escuelas preparatorias, más primarias. Imagínense ustedes, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no?, cómo revolucionar estas ideas que en su momento vayan haciendo el cambio que México necesita. ¿Sí? Yo creo que para el 2050 muchas cosas van a estar ya, ¿sí?, en su pleno apogeo, precisamente porque México ya no se sabe dejar. Y celebramos todos los días que puedan ser para los profesores. Hay profesores que le están echando todas las ganas, ¿sí? Y precisamente, ¿sí?, los profesores que están en la CORDE, en el CENTE, y todos están en una lucha diaria por ser mejores, ¿sí? Entonces, dice aquí nada más para terminar, el educador que alienta, y esto lo dice Paulo Freire, el educador que alienta la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables, será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como proceso de búsqueda. El educador se enfrenta a los educandos como una antinomia necesaria, reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia. De estos últimos, los educandos, alienados a su vez a la manera del esclavo, en la dialéctica hegeliana, reconocen en su ignorancia la razón de la existencia del educador, pero no llegan ni siquiera en la forma del esclavo en la dialéctica mencionada, a descubrirse como educadores del educador. En verdad, como discutiremos más adelante, la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial. Educamos, ¿sí?, educamos para que mucha de nuestra gente trabajadora, mucha de nuestros ciudadanos mexicanos no le tengan miedo a la libertad, ¿sí? Y con esa terminamos, queridos amigos, la presentación de este gran libro, La pedagogía del oprimido, para que ya no siga siendo o sigamos siendo oprimidos, que nos obliguen a educarnos de una manera tal que nos orilla a tener que ser capitalistas sin dinero, ¿no? No podemos ser capitalistas sin dinero, ¿sí? Y no se puede en su momento dado una lucha así, en la que unos estén bien y la gran mayoría esté mal. Es necesario, pues, que busquemos cómo paliar ese problema para ser mejores cada día. Pues es un gusto haber estado con ustedes y dirigir estas palabras de este buen libro, ¿sí?, y felicitar a todos los maestros que hay en este país, ¿sí?, y que se dedican a una gran labor que es educar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.